Estamos aquí nuevamente con otro análisis del libro de Daniel, el libro profético de Daniel. En el otro vídeo habíamos estado mirando la profecía, más que profecía era la interpretación de la imagen de Nabucodonosor, de la estatua, pero también nos hablaba un poco sobre los acontecimientos futuros que se desarrollaban en los pies de la estatua, los cuales hablaban de un reino romano reestructurado en los últimos tiempos, los cuales iban a ser golpeados por una roca, iban a ser desmenuzados de estos reinos y esa roca se iba a convertir en una montaña. Indudablemente se está refiriendo al reino milenial de Jesús sobre la tierra. Y en esta oportunidad vamos a ver cómo Daniel, que se encontraba prisionero de los babilonios, habían caído presa de los babilonios debido a su desobediencia, a su rebeldía, y Daniel continuaba a las órdenes prácticamente de lo que era el rey Nabucodonosor, y era un hombre muy apegado a Dios, amaba a Dios profundamente, oraba 3 veces al día, buscando la presencia de su Dios, y en ese estado de amargura en el que se encontraban ellos porque habían sido llevados a otra tierra extraña, Babilonia, sabiendo que había sido destruida la ciudad de Jerusalén, que el templo había sido destruido también, acongojado se puso a buscar la presencia de Dios y a preguntarle a Dios sobre cuál sería el destino de su pueblo. Y es aquí que vemos en esta introducción, dice que el libro de Daniel capítulo 9 versículo 20 al 23, dice que aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí podemos ver que Daniel estaba confesando por su pecado y el pecado del pueblo de Israel, por lo cual se encontraba en cautividad, y derramaba su alma él delante de la presencia de Dios, y fue dada la orden en los cielos para que el ángel Gabriel, quien es el portador mensajero, viniese a traerle respuesta. Y dice aquí: porque tú eres muy amado y entiende pues la orden y entiende la visión. Es muy importante porque muchas veces nos quedan dudas en algunos aspectos con respecto a las profecías, pero aquí es claro el ángel diciéndole que la obligación, su cometido era que él entendiese la orden y entendiera la visión, por lo tanto está dispuesto a aplicársela. El tiempo estimado, dice, entonces continúa el versículo en el 9:24 y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es importante destacar que aquí generalmente los judíos hacían referencia a los números, aplicándole que cada semana se correspondía no con una semana de días, sino con una semana de años. Es decir, que 70 semanas eran 70 por 7 años cada semana. Por lo tanto, 70 semanas correspondían a 490 años normales, digamos. Entonces, aquí es donde tenemos que ver que el tiempo para Dios muchas veces dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
Habíamos hablado antes de que le había sido revelada al profeta Jeremías que el pueblo de Israel iba a estar 70 años en cautiverio. Luego vienen 70 semanas que iban a estar determinadas sobre el pueblo, que van a ser 70 semanas que iban a venir después de los 70 años de la cautividad. Por lo tanto, es un número que se va repitiendo mucho, el número 70. También lo vemos en los evangelios, cuando Jesús le dice, cuando alguien le pregunta que cuántas veces tengo que perdonar a aquel que pecare contra mí, no digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es un número muy utilizado, y en esta oportunidad vamos a ver que se le asigna, es importante definir bien este concepto, se le asigna a cada año, a cada semana de esos 70 años, cada semana corresponde a 7 años. Por lo tanto, 70 semanas, esas 70 por 7 son 490 años. Están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, sobre tu pueblo se refiere al pueblo de Judá, o al pueblo que en ese momento era el pueblo de Dios, sobre la tribu, digamos, de Judá, que representaba a Israel. Y sobre tu santa ciudad estamos hablando de que es sobre Jerusalén. Es decir que ambas van relacionadas, tanto la parte de lo que es el pueblo como la ciudad propiamente dicha. Luego vemos que cuál es el propósito de Dios. Continúa el ángel y dice, para terminar, o sea que las 70 semanas estaban, como dijimos recién, sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, están determinadas 70 semanas. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Quiere decir que en esas 70 semanas Dios tenía que cumplir todos estos propósitos. Terminar con la prevaricación, con la rebelión del hombre, porque no nos olvidemos que el hombre había pecado en el huerto del Edén y estaba separado de la presencia de Dios, independientemente de que Dios usara profetas y que nos ungiera con su Espíritu Santo para que trajeran mensajes de parte de Él. El hombre en general estaba separado porque no había venido Cristo a morir todavía por los pecados de la humanidad. Por lo tanto, el hombre estaba separado en prevaricación. Poner fin al pecado, como vemos aquí, y expiar la iniquidad. Todo esto fue cumplido en la primera venida de Cristo. Él pone fin a la rebelión de alguna manera, porque Él se presenta como Cordero. Él se representa como el segundo Adán, podríamos decirlo así. Él viene y reconcilia al hombre con Dios a través de la muerte, de su muerte expiatoria en la cruz. Por lo tanto, pone en paz al hombre para con Dios, para aquel que, porque esa era la mecánica, digamos, con la que Dios se movía a través de los sacrificios con su pueblo. Él tenía una tribu ya ordenada, la tribu de los levitas, para ese tipo de actividades. Primeramente cuando le fue revelado a Moisés en el desierto con el tabernáculo, luego con la construcción del templo. Siempre había un altar del holocausto, estaba el lugar santo y el lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios a través del arca del pacto. Por lo tanto, el sacrificio era necesario, el derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay remisión de pecados. Por lo tanto, para poder remitir los pecados, debía haber una expiación. Y aquí está, expiar la iniquidad. Jesús, como Cordero sin mancha, sin pecado, tomó el lugar de un Cordero y fue sacrificado en la cruz del Calvario. Esto fue consumar el plan de Dios para la humanidad. Por eso Él, cuando exhaló en la cruz
sus últimas palabras fueron: consumado es. Había sido consumado la terminación de la prevaricación, se había puesto fin al pecado y se había expiado la iniquidad. Tres cosas que habían sucedido en la cruz del Calvario gracias a la venida de Jesús a la tierra. Y había tres cosas que se iban a cumplir en su segunda venida y que todavía no se han cumplido. Traer la justicia perdurable, una justicia eterna. Hoy vivimos días terribles, como podemos ver, días de locura de la humanidad, envuelta en guerras, envuelta en situaciones de injusticia, envueltas en pecado, libertinaje y demás, en un caos y una anarquía total. Vemos que esto no es para nada acorde con una justicia, con un nivel de rectitud. Por lo tanto, no existe en este momento la justicia perdurable, la justicia eterna. Sí va a suceder cuando venga el Señor, cuando venga Jesús en su segunda venida, como le fue expuesto a los apóstoles, porque se les dijo, cuando Jesús fue tomado por una nube y ascendió a los cielos, en ese momento los ángeles se acercaron y le dijeron: así como veis a este varón que es tomado y subido a las alturas, así también le veréis descender cuando venga en poder y gloria. Por lo tanto, ahí será sellada la visión y la profecía, ya será consumada también la profecía en general y la visión. Y será ungido el Santo de los Santos como Rey en su gobierno milenial. Quiere decir que está expresado en este mensaje que le dio el ángel que había 70 semanas a partir del momento. Vamos a volver un poco atrás. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Por lo tanto, se consuma todo el plan a partir de ese momento. Tenemos en este libro expresado cuáles son los hechos que van a suceder. Por lo tanto, estamos esperando justamente que se concrete la segunda parte, la segunda venida de Cristo, para traer verdaderamente la paz sobre la tierra. Luego pasamos, dice: pues sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, aquí es como viene la parte del detalle, ¿no? El inicio señalado, en la cual dice: bueno, estas 70 semanas, ¿cuándo comienzan? ¿Cuándo terminan? Es la pregunta que nos hacemos. Pues aquí el ángel se lo explica claramente, le dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. La salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Habíamos visto de que Jerusalén había sido destruido, el templo destruido, estaban prisioneros como los babilonios. Por lo tanto, se tenían que dar una orden, alguien tenía que dar una orden para que se pudiera restaurar y edificar Jerusalén, que indudablemente no iba a ser una cosa muy cercana, porque ya que Jeremías había hablado de 70 años de cautiverio, pues iban a pasar 70 años antes que se pudiera dar esta orden. Y el pueblo de Israel iba a pasar por diferentes manos. Por eso dice aquí que estaban los Nabucodonosor, los diferentes pueblos, ¿no? Nabucodonosor I, Nabucodonosor II, el rey Ciro, el rey Darío y el rey Artajerjes, que se fueron sucediendo como parte de lo que eran los persas y los babilonios. Se fueron sucediendo y el pueblo de Israel seguía prisionero. El rey Ciro, que vemos aquí en segundo lugar, fue el que da un decreto para el cual Dios le toca el corazón para que realmente se pueda llegar a comenzar porque eran reinos que eran más complacientes con los prisioneros, un poco como los romanos, una pax, como era la pax romana, que era un pueblo sometido, pero que de alguna manera no había necesidad de destruirlos, sino que se podían conservar su cultura, mientras pagaran sus impuestos, mientras pudieran ser utilizados para el beneficio del reino. Se los dejaba de alguna manera que pudieran vivir dentro de ellos, en paz dentro del reino, ¿no? Por lo tanto, el rey Ciro
saca un decreto del rey Ciro para que el pueblo de Israel pueda volver también a tener nuevamente construir su ciudad y su templo. Pero esto se termina concretando recién pasó el tiempo con Artajerjes, y eso lo tenemos expresado en Nehemías del capítulo 2, versículos del 1 al 8, donde Nehemías, que era también del pueblo de Judá, pasa por delante del rey. Él estaba prisionero también y tenía comunión con el rey por su alto cargo, y el rey le pregunta por qué estaba triste. Entonces dice: estoy triste porque verdaderamente no podemos leer en Nehemías 2, capítulo 1 al 8, porque mi ciudad está destruida, el pueblo está destruido. Pues en ese momento el rey determina de que le da autorización para que puedan comenzar a construir. Eso sucede en el año 20 de Artajerjes, es aproximadamente el 444 a.C. en nuestra historia. O sea que podríamos relacionar este hecho con lo que el ángel le dice en la parte superior, que se sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, podríamos decir que ese es el inicio, que en el reinado de Artajerjes, en el año 444 a.C., es el momento de empezar a pensar en que se van a desarrollar el comienzo de los 490 años del pueblo de Israel que iba a tener como existencia. Aquí también vemos en la línea de tiempo, el año 20, el rey Nehemías, y dice: sabe pues y entiende que desde la salida, sigue explicándole el ángel, en Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Quiere decir que, aquí hablamos, desde la salida de la orden, 444, que es lo que habíamos visto recién, de Artajerjes, iban a pasar 7 semanas, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 son 69 semanas. Dice, acá habla el Mesías príncipe. Entonces, 17 semanas de año por 7 son 49 años. 444 menos 49 años nos da 395 a.C. 395 años antes de Cristo. Quiere decir que ahí se cumplirían 69 semanas hasta el Mesías príncipe. Estamos hablando de la aparición de Jesús. Quiere decir que si contamos a partir del 444, 62 semanas, nos termina dando bueno, si le quitamos los 49 años primero de la primera semana, nos da 395. A esos, aquí lo tenemos mejor explicado: reconstrucción total de Israel, el templo de Jerusalén, fin del antiguo año 395 a.C. de nuestra historia. Año 20 de Artajerjes, 7 semanas de año, con 49 años. Y aquí tenemos el resto, los otros 62. Y si después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí. Después de las 62 semanas. O sea que primero son 7 semanas, más 62 semanas, llegamos a las 69 semanas. Las 62 semanas de año nos da 62 por 7, porque son 7 años cada semana, nos da 434 años. 395, que es los que habíamos sacado anteriormente, menos 434, nos da 39 después de Cristo. Pero sabemos que Jesucristo murió aproximadamente en el año 33. O sea, que él comenzó su ministerio a los 30 años, que era como habitualmente ocurría con el ministerio en Israel. Comenzaban a los 30 años.
y duró 3 años hasta su muerte. Por lo tanto, dice que podemos tener una incoherencia, ya que nos está dando el 39. Pero esto no es una incoherencia, sino que simplemente que los judíos utilizaban otro tipo de calendario, que era el calendario lunar, y nosotros utilizamos el solar. Por lo tanto, al redondear, porque claro, están los 360, nosotros usamos 365 y ellos usaban 360 días por año. Nos termina dando que hasta este punto han pasado 49 más 434 es igual a 483 años lunares, que al mezclar nos da 6.6 años de diferencia entre los dos calendarios. Por lo tanto, si teníamos 39 menos 6,5 nos da 32,5, que es aproximadamente cuando Jesús muere. No es muy difícil de entender. Es como sumar la cantidad de semanas desde el momento en que el rey Artajerjes da la autorización para que se construya el templo y la ciudad. Eso es el 444 a.C. y de ahí hay que sumar. Lo que pasa que llegamos al punto de la línea de tiempo donde vamos llegando al 0, que es el nacimiento de Cristo, y luego tenemos la parte de lo que es después de Cristo, ¿no? Que se comienza a contar de otra manera. Pero si sumamos las 7 primeras semanas más las 62, nos da un total de 69 semanas. 69 semanas, que son las que hemos calculado aquí. Nos está faltando una, porque hemos llegado hasta la muerte del Mesías príncipe, y que fue lo que sucedió, y podríamos decir que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de guerra durarán las devastaciones. Daniel 9:26. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo. El general Tito, sobrino del emperador Vespasiano, sitió Jerusalén. Hubo una rebelión. Luego que había costado tanto edificar el muro, la ciudad y el templo en la época de Nehemías. Esto ocurre luego, después, cuando el Señor ya había venido, y cuando él le preguntan a sus discípulos, y él dice que no va a quedar piedra sobre piedra este templo, porque sus apóstoles le decían, mira la edificación del templo, como jactándose y admirándose de que eso perduraría para siempre. Y el Señor le dijo, no va a quedar piedra sobre piedra sin que sea derribado. Y realmente así fue, porque fue tremenda la invasión romana que produjo Tito, que destruyó todo. Incluso había como amalgamas de oro entre las juntas de ciertos bloques que constituían en las paredes del templo, que fueron quitados piedra por piedra para robarse el oro. Quemaron y destruyeron todo, no quedó absolutamente nada, y se llevaron algunos símbolos para Roma, en el cual se hizo un arco de triunfo en Roma, que está hasta el día de hoy, el arco de Tito, donde se ve las legiones romanas que están entrando en victoria. Como un premio, el emperador los premiaba con un arco que quedaba para la posteridad, en la cual se puede observar el candelabro de los 7 brazos, que es llevado en andas como botín de guerra, y algunos otros utensilios del templo, es llevado por los soldados romanos. Quiere decir que tal cual todo esto se ha cumplido. Todo esto se ha cumplido. Pero seguimos, de alguna manera, esperando, porque habíamos hablado de 7 semanas, en primer lugar, que dijo el ángel. Luego habló de 62 semanas. Luego de las 62 semanas se le da muerte al Mesías, o sea, a Jesús, no por sí, sino porque fue entregado a la muerte. Y a partir de ahí entramos en un periodo indefinido de la historia para el pueblo de Israel, ya que comienza a través de la muerte expiatoria de Cristo
Él viene por su pueblo, Él viene a cumplir la expiación para su pueblo. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Volvemos sobre el Evangelio de San Juan. Pero dice, a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se abre hacia los gentiles, hacia el pueblo que no era el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Judá, sino hacia los gentiles, los griegos y demás, a todo aquel que creyera que Jesús era el Hijo de Dios y que había muerto en la cruz para expiar los pecados de la humanidad y reconciliar al hombre con su Creador. Por lo tanto, comienza el tiempo de los gentiles a partir de la muerte de Cristo. Incluso los mismos judíos, cuando el gobernador romano de Poncio Pilatos es llevado Jesús a juicio, de alguna manera para que él lo encontrara algo que hubiese cometido para darle muerte, Pilatos se lava las manos y dice que no encuentra absolutamente nada mal en Jesús que sea digno de ser castigado. Por lo tanto, los judíos dicen, para congraciarse con el pueblo, Pilatos le pregunta, siempre tengo, digamos, todos los años libero a alguien para la Pascua, ¿a quién querés que os libere? ¿A Barrabás o a Jesús? Y Barrabás era un delincuente que estaba prisionero también en ese momento, pues le dicen al pueblo gritando, Barrabás, Barrabás, ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Y ellos gritan, crucifícale, crucifícale. Y por lo tanto dice, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por lo tanto ellos mismos decretan su propia maldición. A partir de ese momento, Dios pasa, como que se cierra la historia de estas semanas que estamos hablando, porque están transcurridos 69 semanas, pero es como que hay como un impas. Y a partir de ahí comienza el tiempo de los gentiles, o sea, un tiempo nuevo para todos aquellos que no eran del pueblo de Israel. Ese tratamiento de Dios con el mundo ha durado hasta el día de hoy. Aún hoy Dios sigue obrando en la gente que no necesariamente son israelíes, que crean. Es más, el pueblo de Israel ha endurecido su corazón. Son muy pocos los que creen en Jesucristo como Mesías, que son judíos mesiánicos. La mayor parte están en desacuerdo, no lo reconocen, siguen esperando a su Mesías, un Mesías que los va a libertar desde el punto de vista material, podríamos decirlo así, a través de la guerra, a través de una liberación económica. Es totalmente fuera de lugar. Si bien va a venir en esta segunda venida, Jesús viene como príncipe para establecer su reino, por el momento no ha comenzado el trato de Dios para cumplir esta última semana que queda pendiente. Podríamos decir que siempre fue como una marca el hecho del comienzo de estas 70 semanas, el hecho de que el pueblo pudiese volver en primera medida a su tierra, reconstruir las murallas de Jerusalén que habían sido destruidas, edificar el templo para la adoración de su Dios. Y esto no ha acontecido, así como aconteció en la época de Nehemías y Artajerjes, debería suceder igual en estos últimos tiempos. Es decir, si bien los judíos han vuelto a su tierra a través digamos, en el año 1948 es decretado nuevamente el Estado de Israel, luego de no haber tenido patria. En mayo de 1948, las Naciones Unidas proclaman la creación del Estado de Israel, pero el templo aún no ha sido construido. Y esto vamos a ver cómo nos habla en esta última semana que nos queda pendiente, de que debería existir un templo.
Entonces aquí dice, debería existir un tercer templo, ya que el primero fue el de Salomón, que fue destruido por los babilonios. El segundo de ellos fue construido por Nehemías, digamos, podríamos decir Nehemías, Esdras, y todos los que participaron en la reconstrucción de Jerusalén y el templo. Y el tercer, que fue destruido por los romanos, con Tito, y este sería el tercer templo, porque aquí vuelve nuevamente Dios a hacer referencia a la semana que había quedado pendiente. Nos había hablado de 7 semanas al comienzo, luego 62 semanas, nos da 69, siendo que la profecía era de 70, cuando quedaba una sin ver, y aquí aparece y dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Aquí dice que se va a confirmar un pacto con muchos. Un pacto, podríamos decir, de paz. Hay muchas interpretaciones con respecto a esto, porque siempre que hay un hecho que no se ha cumplido, un hecho escatológico, un hecho que está en el futuro, hay diferentes tipos de interpretaciones con respecto a esto, ¿no? Pero sí que está hablando de una semana podríamos decir de 7 años en este caso. Confirmará el pacto con muchos, porque luego hace referencia a días. Habla de 1260 días de escritura, al igual que el libro de Apocalipsis, y que tiene mucha relación también con el libro de Daniel. Por lo tanto, debemos suponer que estas últimas semanas ya no es una semana de 70 años, sino una semana de 7 años. Y esta semana de 7 años, dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para que exista sacrificio y ofrenda es necesario que esté reconstruido el tercer templo. Ya podemos ver que en Israel existe muchos sacerdotes que ya están siendo entrenados, levitas, para la creación de este tercer templo. Una de las cosas fundamentales era tener una vaquilla roja cuyas cenizas eran utilizadas para la santificación del lugar donde se construiría el templo, que es una orden que está escrita en los libros de Moisés, en el Pentateuco, en la Torá judía. Esa vaquilla tenía que ser de un linaje, de una genética totalmente pura, una vaquilla roja, que la cual ya se ha logrado. Por lo tanto, hay toda una serie de acontecimientos y de hechos que están hablando de que está todo planificado para la construcción de este tercer templo. El problema que existe es que hoy por hoy, donde estaba erigido el templo, los templos que habían, los otros 2 templos, era el monte, justamente el lugar que se llama el Monte del Templo, en Jerusalén, donde hoy por hoy está la cúpula de la roca, o la cúpula de Al-Aqsa o de Omar, que es el lugar, tiene varios nombres, es donde está, es un símbolo, un lugar santo para los musulmanes. Y bueno, tocar eso sería entrar en una guerra. Hay todo tipo de prohibiciones para que se puedan hacer excavaciones en el monte del templo. Está complicado. Cada vez que ha habido alguna marcha o ha querido haber algún tipo de estudios y de excavaciones, ha habido problemas con los árabes y han tenido que sofocar disturbios y demás. Así que es complicado la edificación de un tercer templo ahí. Si bien hay lugar suficiente para construirlo, porque es toda una explanada bastante grande en la parte superior, esto podría lograrlo alguien que generalmente la palabra de Dios lo nombra como el desolador aquí, el anticristo, digamos, que podría ser la aparición del hombre inicuo, el hombre de pecado,
la encarnación del mal en un ser humano, quien vendría, digamos, a engañar a los judíos, como lo decía es verdadero, y que engañaría también a los musulmanes que están esperando a su Mesías, que se llama el Mahdi. Es decir, que este personaje encarnaría a ambos pueblos, y él, con su sagacidad e inteligencia, probablemente un político, lograría que se pudiese firmar algún tipo de pacto de paz entre árabes e israelíes, y pudiese, como símbolo tal vez de esa paz, permitirle al pueblo de Israel construir un tercer templo al lado de la mezquita de Omar, lo cual podría significar justamente que se están cumpliendo la profecía de Daniel, ¿no? Cuando dice aquí que como habrá un pacto con muchos, es decir, que muchas naciones van a participar de esto, y a la mitad de la semana se va a cesar, va a dar la orden de que pare la ofrenda y el sacrificio, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrama sobre el desolador. Es decir, viene una persecución contra el pueblo, contra los judíos. Es decir, este hombre, cuando se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, trae, digamos, la ira de los judíos, porque comete esa blasfemia de hacerse pasar por Dios, de encarnar en sí mismo el carácter de Dios. Por eso Jesús dijo en su momento, a mí no me recibís, pero después de mí vendrá uno, a ese recibiréis. Después de mí vendrá uno, refiriéndose a este personaje, a este recibiréis. O sea, no reciben al verdadero, sino al falso. Por lo tanto, vendrán años de tribulación, de los últimos 3 años y medio de estos 7, que van a ser los 7 años finales del pueblo de Israel. Y podríamos hablar de la historia, ya que aparece Jesús como Salvador y a implantar su reino milenial. Aquí podemos ver el cumplimiento también de los 3 primeros propósitos, que es lo que habíamos hablado anteriormente, la prevaricación y demás, el pecado, lo que Jesús había solucionado con su muerte en la cruz, la expiación por el pecado. Vemos el pacto y vemos la hostilidad y la segunda venida del Señor a la tierra, cumpliendo la semana 70. ¿Qué aplicación práctica podemos sacar? Bueno, comprendamos que Dios es rico en los detalles, espera que nosotros también lo seamos. Comprendamos que Dios guarda su promesa, que la historia se ha cumplido, lo que falta se cumplirá. Es necesario compartir a otros la esperanza que hay en nuestro corazón. Pues bueno, así un poco es el estudio, y concluye un poco el estudio de lo que significan estas 70 semanas, que es muy importante, porque conocer la palabra de Dios y aferrarnos a la palabra de Dios, porque es la palabra que nos ha legado el Dios Todopoderoso para que nosotros nos podamos mover, el manual del fabricante. Allí tenemos todas las cosas que necesitamos para vivir, para saber de dónde venimos. Es el único libro que nos habla de dónde venimos, para qué estamos aquí en la tierra, a dónde vamos, cuál es nuestro fin, nuestro final. Y no existe otro libro que pueda explayarse en estos conceptos. La Biblia es la palabra que ha sido escrita por abogados, por pescadores, por juristas, como en el caso de Pablo, por pescadores como Juan, por publicanos, cobradores de impuestos como Mateo, por reyes como David y sus salmos y demás, como Salomón y sus proverbios. Y así podemos ver como Moisés, un legislador educado en Egipto. Así vemos una colección de libros en la Biblia, que por eso se llama Biblia, es una biblioteca, 66 libros que consideramos libros canónicos, que forman parte de un canon, que si bien existen otros libros que complementan también, que eran de uso en la iglesia primitiva,
que también nos echan luz también sobre ciertos conceptos que no están claros, pero que podemos, como pueblo de Dios, reconocemos de que son verdades, pero que son hechos ciertos, pero no verdades. Podemos decir que la verdad es la que cambia, transforma, y los hechos ciertos son hechos que indudablemente han sido reales, pero que no tienen el poder, que no están con la unción del poder de Dios para cambiar vidas y para transformar a las personas. Por lo tanto, es muy importante que nosotros conozcamos la Escritura, que no caigamos tampoco en la espiritualización de los textos. Muchas veces hay mensajes que se espiritualizan demasiado, especialmente los del Antiguo Testamento, y encontrar interpretaciones que no son las adecuadas. Por eso hay algunas máximas que uno ha aprendido cuando ha tenido que ir a algún instituto bíblico, es de que cuando ya la palabra se interpreta a sí misma. Siempre vamos a encontrar en la misma Biblia la respuesta a las preguntas que nosotros tenemos. Pero cuando una escritura es entendible, no hace falta buscarle otro significado. El significado que tiene es el que estamos leyendo, salvo que tengamos, como en este caso, o como en el caso anterior cuando hablamos sobre las bestias, que hay simbolismos que muchas veces el mismo ángel le va revelando a Daniel sobre qué representaba cada una de las bestias y qué reinos y demás, pero siempre estaba la respuesta. Por eso dice el libro de Santiago: el que no tenga sabiduría, demándesela a Dios, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la ola del mar que se arrastra de aquí para allá. Sino que tenemos que pedir realmente con fe que Dios nos dé sabiduría para interpretar la palabra conforme está escrita, ¿no? Y comprender cuál es el significado, cuál es el sentido, y no quitar un texto, sacarlo de su contexto, como se dice habitualmente, porque pasa a ser un pretexto. Un texto sacado de su contexto pasa a ser un pretexto. Por lo tanto, es muy importante ver de que la Biblia no solamente es un libro que nosotros podemos decir, bueno, es religioso, sino que esto es un poco para la gente que no son hermanos de Cristo, que no tienen un conocimiento bíblico profundo, que tal vez ven esto como una religión. Es un libro, leer el libro de Daniel prácticamente es una cadena de noticias, porque es como el periódico, nos habla día a día de las cosas, acontecimientos que se van dando en el mundo, que están ahí. Me acuerdo hace 30 años atrás estábamos hablando del nuevo sistema monetario. Se hablaba de lo que hoy es conspiranoico, es llamado conspiranoico, ¿no? Y se ve en muchos videos estos subidos a internet, y muchas cosas que uno ya las conoce desde hace mucho tiempo atrás, porque la Biblia nos ha ido esclareciendo la creación de ese nuevo orden mundial, porque sabemos cuál es el final. Conocemos el principio, sabemos cómo se va desarrollando, no conocemos a veces con detalle cuáles son las operaciones del mal y sus organizaciones, pero sí que notamos cómo tenemos el discernimiento para ver cómo se van desarrollando a través de los años y cómo se va cerrando el círculo para lograr el objetivo maléfico de crear una dictadura mundial, en el cual este anticristo que hemos visto que se va a levantar que va a hacer que se edifique el templo en Jerusalén. Una de las cosas que debemos ver, y que ya lo quedará este video como prueba, es la edificación de este templo, de este tercer templo. Ya lo estamos diciendo ahora, se viene diciendo hace muchos años atrás. Hombres de Dios que han interpretado, y que está claro, porque nos habla de la ofrenda, nos habla del sacrificio, el cual va a ser de alguna manera, y nos habla también hoy por hoy de que ya está el pueblo preparándose para esto.
tanto los sacerdotes como las generaciones que van a oficiar en ese futuro templo. Sabemos que Israel tiene el poder militar hoy por hoy, el apoyo de las grandes potencias, especialmente de Estados Unidos. Así que no sería nada raro que esto acontezca. Sin lugar a dudas, Dios permite que todas estas cosas ocurran, pero para que se cumpla su palabra, ¿no? No está detrás de esto. Está detrás de esto es este falso hombre de pecado, el cual que no es más que Lucifer encarnado y que lo único que reclama es la adoración del hombre. Él quiere ver al hombre postrado delante de él mismo y adorándolo. Para eso tiene que eliminar una cierta cantidad de población en el mundo para someterlos, para que sean menos, para que no se les rebelen y demás. Y bueno, ese es el plan. El plan final es la construcción del templo, el personaje que aparece, los 7 años de paz que se firman a través de ese pacto de no agresión, a cambio de la reconstrucción del templo y vaya a saber qué otra cosa, y luego a partir de ahí contar 3 años y medio que comienza, luego de esos 3 años y medio comienza la persecución, y luego la venida del Señor en su segunda venida a la tierra para instalar su reino milenial. Así que bueno, hermanos, estudiemos la palabra. Vamos a continuar con algunas otras cositas del libro de Daniel, que es muy, muy interesante, y se resumen muchas cosas en este libro. Y vamos a ver qué relación tiene con el libro de Juan, cómo se complementa el uno con el otro. Hasta aquí nomás hemos llegado. Pues les agradezco la atención y nos vemos por este canal. Hasta pronto. Gracias.